Miguel, agradecida de nuevo por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de otro periodo tuyo muy interesante que se llama No Name. Y lo primero que quiero preguntarte es ese nombre tan especial y tan particular, No Name. ¿De a dónde vino y por qué quisiste bautizarlo de esa manera? Fue una combinación de varias cosas. Una de ellas es que un hotel que marcó de alguna manera mi vida en San Miguel de Allende se llama No Name. A mí eso me cautivó desde el momento en el que vi eso. Y tengo que ser muy honesto que eso fue pues fruto de la inspiración. Pero cuando yo me puse a estudiar y a entender No Name, ¿por qué es un nombre valioso? Me empeliculé un poquito y dije, si yo voy a terminar haciendo unas inversiones en muchas pequeñas y medianas empresas y emprendimientos colombianos, pues debería ser agnóstico a un nombre, porque yo un día puedo ser Finactiva y otro día puedo ser Mystic Foods. Entonces la forma en la que nosotros tenemos identidad, pero no nombre, era ponerle No Name. Y los No Namers, que ha sido el equipo que hemos trabajado en No Name, tenemos una identidad clara de cómo hacemos las cosas, cómo el posicionamiento de la marca No Name es posible sin tener un nombre especial, más allá de lo que significa No Name, que tiene su magia, es que fuéramos capaces de adaptarnos muy fácilmente a la marca con la que construimos alguna alianza. Entonces, si éramos Finactiva, nos embebíamos en el rol de que éramos un Finactivo más en la compañía y que actuábamos como Finactiva porque éramos un equipo humano que nos poníamos a trabajar al servicio de Finactiva y teníamos que pensar, actuar y demás como si fuéramos de Finactiva. Entonces, era lo propio que había que hacer. Entonces, no tener un nombre diferente nos permitía en ser agnósticos para adaptarnos mejor y con más profundidad a muchos pequeñas y medianas y emprendimientos colombianos. Extraordinario. Miguel, aquí hay dos fases en No Name. La primera, como tú lo defines, que es un tema de talento por equity, y aquí están experiencias hoy exitosas como Mystic Foods, que es Olivia y Club. Esta otra compañía que se llama Ora, que son aguas estructuradas, y está True, que es de ropa. Háblenos de ese primer periodo que es talento por equity y cómo funciona ese modelo. Cuando yo estuve en Maggi, y por eso, digamos, es tan lógica la descripción secuencial de esa manera, yo, en el buen sentido de la palabra, quedé absolutamente cautivado con el desarrollo del talento humano. Y me fui con una espinita cuando me fui de Maggi, porque además mi salida de Maggi fue por fuerza mayor. Fue pues en el momento en el que yo recibo a Vicente, mi hijo, y en la misma semana pierdo a mi padre. Recibo vida y entrego vida. Y en el momento que me voy de Maggi, siento que no está bien que Colombia dependa del desempeño de las pymes y de que a las pymes les vaya bien, pero desafortunadamente el talento que muchas veces está, digamos, más preparado nunca llega a las pymes. La creación de empleo formal en Colombia depende de las pymes, pero el mejor talento, más preparado, más sofisticado, está o en las grandes corporaciones, o en las multinacionales, o emprendiendo, pero no llega a las pymes. Y eso lo sufrí yo en primera persona cuando estaba liderando Maggi, de lo difícil en momentos que era atraer talento o competir con la billetera de Maggi contra la billetera de grandes corporaciones para poder traer algún talento. Entonces me dediqué a construir cómo hacemos una propuesta de valor que le gane a las grandes corporaciones sin necesidad de que yo tenga que poner una plata más grande como la que ponen las grandes corporaciones en, digamos, lo que es la compensación de los ejecutivos, que ahí iba a perder siempre si me hubiera quedado en esa dimensión monolítica. Cuando me voy de Maggi digo, hay muchas empresas en Colombia que son dignas de que las conozca el mundo, pero muchas que admiraba. Y yo hice una lista y llegué a 300 nombres fácil. Entonces seguramente si hacía un esfuerzo llegaba a 3.000 nombres en una base empresarial de 1.9 millones de empresas que hay en Colombia, con un 95% de ellas siendo pymes. Son más de 1,5 millones de empresas que están formalizadas en cámaras de comercio, que tienen algunas capacidades seguramente muy valiosas y que muchas llevan muchos años en el mercado. Entonces algo bien han hecho. Y desafortunadamente muchas de esas no son conocidas ni por segmentos de consumo en Colombia, ni mucho menos pues por fuera del país. Para que una empresa lo vaya bien, necesita un poquito de plata y gente buena, para que las cosas pasen. Y muchas pymes con ellas llegan algún poquito de plata, pero no necesariamente les llega a la mejor gente. Entonces No Name termina siendo
una casa de negocios en la que yo contrataba el mejor talento humano posible y se lo ponía a disposición a las pequeñas y medianas empresas que no tenían caja para pagarlo, pero sí podían pagarme con acciones. Entonces volvimos a la época del trueque, de yo te entrego lo que yo pues te puedo ofrecer a cambio de algo que tú tienes que a mí me podría servir. Entonces nos volvimos en un grupo, digamos, de inversión en el que tenemos participaciones en compañías muy lindas como las que describiste, que fue un resultado de haber hecho unos trabajos transformacionales en esas compañías. Nosotros, pues, en ese proceso hemos levantado por ahí 50.000 millones de pesos para pequeñas y medianas empresas colombianas en recursos nuevos de capital. Hemos hecho rebrandings en esas compañías, hemos abierto canales de distribución, de comercialización nuevos para algunas de ellas, creado nuevos productos. O sea, son proyectos que han sido transformacionales para los gerentes o dueños de esas pequeñas y medianas empresas que muchas veces no tienen quien delegar esos proyectos transformacionales. Miguel, ¿ese equipo quiénes son? Hoy, ¿quiénes son ese equipo y qué roles tienen? Hoy en día es un equipo que se dedica a banca de inversión porque cuando ya, digamos, los recursos que teníamos pues levantados nosotros para poder hacer inversiones de talento a cambio de equity, tenía un periodo de siembra de 2 años, del 2020 al 2022, eso lo hicimos en 2 años, ahí invertimos en 9 empresas, algunas de esas desafortunadamente como cualquier portafolio de inversión, pues en pandemia sufrieron pues una quiebra, algunas de ellas van súper bien, de forma tal que el portafolio en su conjunto va muy bien, y es un portafolio que tenemos las inversiones, pero ya nuestro trabajo en esas compañías finalizó antes del marzo del 2022, y en marzo del 2022, cuando nos sacaban los recursos económicos para esa actividad, iteramos en el modelo de negocio y convertimos a No Name en una pequeña boutique de banca de inversión enfocada, digamos, en el segmento empresarial colombiano, que inclusive pues, puede abarcar hasta grandes corporaciones, pero muy enfocado en medianas empresas colombianas que tienen alguna necesidad de banca de inversión insatisfechas. Y entonces hoy en día es un equipo de banca de inversión compuesto por expertos en finanzas corporativas y en derecho, que esa mezcla entre números y letras en banca de inversión es súper clave. Pero antes, cuando estábamos en el periodo de inversión, lo que yo hice fue salir a buscar el mejor talento humano en marketing, y eso es marketing digital, offline y de experiencias, en finanzas corporativas, en desarrollo comercial y crecimiento, en derecho y asuntos jurídicos, en cadena de abastecimiento, porque los problemas de las compañías no son monolíticos, es decir, no ocurren en un área. Un problema de una compañía que entre más vende, menos caja ve, puede ser un problema que arranca mal desde su cadena de abastecimiento, o que la marca está mal posicionada, o el pricing está mal establecido. Entonces, eso sí que se da más que todo en las pymes, sobre todo. Entonces, una célula de trabajo multidisciplinario era una solución mucho más propicia para resolver problemas o desafíos de las pequeñas y medianas empresas. Miguel, un ejemplo, Mastic Foods, Olivia, que uno como cliente ha visto la transformación. Habla un poquito de esa intervención de ustedes como grupo y cómo fueron evolucionando esta compañía y a dónde van. Primero uno tiene que entender súper bien con los líderes de la compañía y tiene que haber una convergencia de valores, de principios, de que uno sí se enfoca en los mismos asuntos para que ahí haya un matrimonio que tenga potencia. Y eso encontramos nosotros en los líderes de Mystic Foods, 5 amigos que han hecho un trabajo espectacular en iterar en varios formatos y varias cocinas que les llegaban al consumidor, desde mexicanos, etcétera, hasta ser capaces de tomar la decisión y la renuncia de nos vamos por el camino de Olivia, que es un camino en el que estamos en un punto de precio en el que los comensales se sienten con una brecha satisfactoria de consumo, es decir, que el valor percibido es más alto que el costo pagado, y se enfocaron ahí. Y a mí me llamó mucho la atención, María, cuando yo me pongo a estudiar en el mundo de los restaurantes y los cafés y los bares en el 2020, en un año en el que estábamos confinados, encerrados, ellos eran de los poquitos que crecían en ingresos y mantenían EBITDA positivo. Eso estadísticamente es un outlier. Hay algo que tenían que estar haciendo muy diferente para que eso se hubiera dado. Entonces capturaron mi atención por eso, porque fueron un outlier estadísticamente de un sector que destruyó su oferta en un 35% en Colombia en el 2020. Y ellos crecieron y mantuvieron EBITDA positivo. ¿Qué fue lo que yo identifiqué? Que tenían un poquito más de deuda de la que les cabía. Entonces había que levantar capital fresco para pagar un poco la deuda o disminuir el nivel de endeudamiento y así poder volver a tener capital fresco para crecer. Y con eso duplicábamos, lo más que duplicábamos junto con el equipo de Mystic Foods, la expansión comercial. Llegamos a otras ciudades, Barranquilla, Bogotá, Medellín, y ya tenemos algo así como 25 puntos de venta. Ellos fueron súper audaces en identificar que había que crear un formato que llegara en formato de domicilio bien al consumidor en pandemia, y crean lo que es Club Burgers,
que es una propuesta de hamburguesas que es un consumo, digamos, ya muy habituado por el colombiano, así como el pollo, pues la hamburguesa también está en ese pareto de domicilios, con una oferta, digamos, de cierta nostalgia entre los 60 y 70 y eso ha sido muy valioso, digamos, como en posicionamiento de marca, además muy asociado con el arte y con el skate y con lo urbano, que además viene en una tendencia pues muy seria, y eso implica que hay un éxito comercial en lo que es el grupo Mystic Foods de unos tipos súper serios en los negocios, que les ocupa su equipo humano más que nada y que ningún comensal se va insatisfecho de esos puntos de vista. En el ejercicio que nosotros tenemos e identifico permanentemente como en la gente joven, especialmente en la gente joven, y gente joven no es el recién egresado, sino de tu 30, 35 años, una gran ilusión de ser emprendedores. Con toda esta experiencia que tú has tenido con estas pymes y estos emprendedores, ¿qué mensajito le dejarías a ellos? ¿Cómo deberían emprender? ¿Qué cosas deberían cuidar? ¿Y cómo deberían blindarse? Porque el emprendedor tiene la idea y le cuesta mucho entender que su idea no es suficiente. María, yo lo que más valoro de los emprendedores es que tienen, digamos, una mentalidad que le hace falta a Colombia en su conjunto, y es una mentalidad ganadora. Al final de cuentas, en el mundo, cuando uno se pone a identificar las competencias de un país, identifica que hay unas competencias económicas, de una capacidad adquisitiva, de un Producto Interno Bruto, es decir, una riqueza, llamémosla, o pobreza monetaria de un país en su conjunto. Muchos países que tienen riqueza monetaria tienen una correlación directa con riqueza en la mentalidad. Y yo creo que los emprendedores, por definición, tienen una mentalidad ganadora, de goles grandes, expansiva, que el cielo es el límite, como ellos mismos lo dicen. Lo que pasa es que uno no vive de mentalidad. Entonces hay una brecha que muchas veces genera unas frustraciones en los emprendedores muy grandes cuando se ponen unas metas, digamos, excesivamente inalcanzables y de muy largo plazo, pues mientras uno va en ese proceso de la frustración del emprendimiento, que muchas veces uno se duerme entusado, se duerme preocupado, básicamente se desvela, no se duerme. Entonces yo creo que ese tema de la mentalidad es de lo más lindo que tiene el mundo emprendedor, porque además es el romanticismo que nos debe caracterizar para cambiar el mundo. Pero sabes que lo que yo más identifico en los emprendedores es que vale la pena tener en cuenta que muchas veces nos enfocamos en porcentajes y no en valor. Queremos tener mucho porcentaje de nuestra idea o de nuestra iniciativa o nuestra aventura empresarial. Si uno, en vez de pensar en tener el 20, 30 o el 51%, porque también el control accionario de una compañía pues se vuelve como un relativamente obsesivo, si cambiáramos esa mentalidad por el valor, permitiría que hubieran muchas más alianzas colaborativas, que emprendimientos se fusionaran en etapas tempranas y tuvieran más posibilidades de supervivencia. Porque muchas veces nos quedamos como en un escenario un poquito competitivo innecesario por tener participaciones accionarias. Yo te podría hablar de cientos de ejemplos acá, sobre todo en el Valle de Aburrá, o te vas para el ecosistema de emprendimiento de Bogotá o el de Barranquilla, y digamos lo mismo, te entras con un emprendedor, quiere vender su participación a unos valores pues que muchas veces son, digamos, muy difíciles de justificar, por esa mentalidad de que van a crecer a unas tasas de crecimiento, valga la redundancia, tan altas que por eso hay que pagar una prima muy grande por esas acciones. Pero muchas veces se reduce a que no quieren perder una participación accionaria de una iniciativa. En el mundo del venture capital eso es muy importante porque los fundadores tienen que tener lo que llaman los norteamericanos skin in the game. Eso es válido, pero no por eso debemos dejar de hacer negocios pensados más en valor que en porcentaje. Qué buen punto, Miguel. Me gustaría profundizar esto porque no había caído en cuenta y es clarísimo. O sea, yo aquí permanentemente veo esa decisión defensiva de la participación, de no perder el control, no el planteamiento del valor. Ampliemos un poquito ese concepto. ¿Cómo lo puedes traducir en gestión, en iniciativas, en acciones? Si uno pudiera hacer como un paralelo en lo que ha sido la tendencia de los negocios de los últimos 30 años, uno ve que había un foco como en la consolidación, y la consolidación implica una tensión competitiva. Eso es un poco una forma descriptiva de lo que ha sido el mundo de los negocios de forma generalizada, y pues, obviamente se cometen los errores de estar generalizando, pero entendámoslo desde esa óptica. Si yo miro para adelante desde lo predictivo, yo digo, a los negocios les va a ir bien a los que tienen una visión colaborativa, las alianzas colaborativas. Y para hacer alianzas colaborativas, el mundo de los joint ventures, de las fusiones,
siguen siendo muy valiosos como caminos para agilizar o acelerar procesos de crecimiento. Y cuando entran dos compañías a sentarse en una mesa para decir, yo soy fuerte en esto, y tú decir, yo soy fuerte en esto, pues si nos unimos, de pronto tenemos más posibilidades de sobrevivir y de crecer y de eventualmente capturar más valor juntos que separados. Cuando nos sentamos, tanto tú como yo, creemos que lo que cada uno tiene vale mucho más. Y nos perdemos en la rama y se nos va al bosque. Y el bosque es que tú y yo juntos posiblemente tenemos algo que es tan potente que efectivamente crea una sinergia, y no una sinergia del costo, pues las sinergias, digamos, del costo, del gasto, no son lo que hacen grandes los negocios, una sinergia de lo comercial, desde el ingreso, desde el crecimiento, desde las nuevas alternativas para el consumidor o para el usuario, para el cliente. Y si nos sentamos a tú defender el territorio tuyo con un porcentaje de lo que va a ser esa fusión, y yo también, vamos a tener una tensión que posiblemente nos daña el negocio, no hacemos el negocio, seguimos separados, y los dos tenemos que cada uno pagarle a un CEO, pagarle a un CFO, etcétera, etcétera. Y posiblemente podríamos haber traído un mejor talento humano para que liderara una plataforma de negocio en la que tenemos fortalezas que podemos complementar. Y habría valor, y no un tema solamente como de porcentaje. Yo creo que ahí está el punto. Sabes que eso me parece súper valioso, porque digamos que los skills que nosotros queremos estar encontrando en estos profesionales de futuro, ese tema colaborativo, suena muy bonito, casi todo el mundo cree que lo tiene y no es verdad, porque tenemos una genética antropológica ancestral de competencia, de individualidad, muy, muy americana, no colaborativa. Y una estrategia, cuando uno ve una aproximación a la estrategia de negocio, es una estrategia basada en lo militar, en las guerras, Primera y Segunda Guerra. Por eso cuando uno lee aproximaciones como la teoría de la estrategia emergente de Alejandro Salazar, pues encuentra unas invitaciones muy especiales a eso que estás diciendo, y es la parte colaborativa, sí, a una serie de renuncias también, pero también dejar que emerjan unas cosas espontáneamente, que son esos valores ocultos que muchas veces tenemos en nuestras pequeñas empresas, o medianas o grandes. Eso pues aplica para todo el espectro, digamos, empresarial. Miguel, para cerrar aquí nuestra conversación, uno o dos títulos, uno o dos escritores en línea con lo que tú estás haciendo que pudiera recomendarle a las personas. Pues yo no dejo de leer mucho a Nassim Nicholas Taleb. A mí ese mundo del Black Swan siempre me sigue causando como mucha inquietud alrededor de Antifrágil, ¿cierto? Cómo se crean y se desarrollan escenarios antifrágiles. Yo creo que esa es una concepción bacana, es una concepción como soñada que uno puede tener ahí como muy viva. Y ya ojalá leer todo lo que se te pase por la cabeza que fomente la creatividad. Yo creo que finalmente, en un mundo donde nos encaminamos cada vez a tener más conversaciones de inteligencia artificial, pues deberíamos fortalecer nosotros internamente eso que artificialmente no es posible, por lo menos ahora, y es la creatividad. Y ahí el hombre va a ganar la máquina, en la creatividad. Entonces todo lo que fomenta la creatividad es una invitación que yo haría, como a mantener muy vivo ese cerebro de la inquietud, como esa inocencia infantil que muchas veces vemos en niños que nos enseñan. La pregunta espontánea, la sorpresa, eso no lo puede codificar como dato en la inteligencia artificial. Por ahora. Por ahora. Sí. Me gustaría, aprovechando tu experiencia, que le contaras a estos emprendedores qué es lo que tiene que tener listo un emprendedor para presentarle su desarrollo, no su idea, a un fondo de inversión. Y cómo ese ego, ampliemos un poco de eso, se convierte en ese enemigo brutal para poder evolucionar esa idea a una empresa. O sea, son dos preguntas aquí. Yo creo que es muy interesante eso que planteas, María. Hay dos cosas, partiendo tus preguntas en dos. Lo primero es, muchas veces los emprendedores crean y desarrollan aventuras empresariales pensando en venderlas. Eso no funciona. Yo creo que eso no funciona. Cuando uno se enfoca en crear y desarrollar algo espectacular, te la quitan de las manos. O hasta las listas de una bolsa de valores. Pero cuando el emprendedor desde el diseño es cuál es mi exit, cuál es la salida y dónde voy a ser yo
un arbitraje en el que pues monto algo y lo vendo, pasa mucho, o sea, pasa constantemente que la obsesión es esa. Yo creo que la obsesión del emprendedor es crear algo que uno quisiera preservar toda su vida. Porque cuando uno quiere preservar algo de su vida, no solo lo cuida, sino que lo crece, lo desarrolla, le genera aprendizaje y en algún momento se la quitas de las manos, como a Manuela y Amalia, como empresarias de Maggi, les quitaron a Maggi de las manos. Porque hicieron una tarea muy bien hecha, no porque estaban enfocadas viendo a ver a quién le vendían la compañía desde que la crearon. Lo segundo es que uno tiene que tener muy presente qué tan maduro o inmaduro está para conseguir así sea un pesito de plata. Pues todo arranca con lo que son los círculos de confianza, pues los llaman family, fools and friends, y uno ahí consigue alguna platica y con eso ahí prueba un modelo de negocio. Eso es la lógica, o sea, el sentido común es en la medida en que uno se aleja del círculo de confianza, pues se enfrenta a que el modelo de negocio sea el que convenza. En la medida en que uno está en el círculo de confianza estrecho, pues uno es el que convence, pero en la medida en que uno se va alejando, pues los datos tienen que hablar por ti. Entonces, si uno quiere llegar a un fondo de inversión, tiene que llegar en un momento de madurez, de haber probado finura en competir por el ingreso y además idealmente haber generado utilidades en la operación que uno hace. Yo no creo en ese mundo del emprendimiento que efectivamente va a punta de ingreso y que además va quemando y quemando y quemando plata. Simplemente el sentido común indica que eso no es sostenible y eso no es algo por lo que uno debería pagar. Uno no paga porque alguien se gasta la plata. Honestamente ese no es el mundo. Entonces yo creo que eso, y fuera de eso también cuando uno se sienta con un inversionista, pues nada más bonito que el mismo emprendedor le diga, vea, los riesgos míos son estos. Y que el emprendedor, el inversionista no tenga que ir a buscar cuáles son los esqueletos en el closet que tiene el emprendedor o las contingencias de los riesgos. Y nosotros en Maggi, cuando lo estábamos vendiendo, le dijimos al inversionista, pues al fondo de inversión, vea, Maggi tiene esta fortaleza, pero también tiene estas debilidades y tiene estos riesgos. Eso es loable, sobre todo cuando uno va a construir una relación de vocación de permanencia, pues no hay nada mejor que esa confianza no se pierda en un proceso de negociación. Yo creo que eso es como el punto principal. Y en el segundo, como alrededor del ego al que haces referencia, yo creo que desconocer, digamos, el ego es una tontería. Es importante, el ego es importante. Mueve muchas veces las intenciones de las personas. Yo no lo juzgaría. Ese ego bien manejado es el que permite que haya una terquedad en el emprendedor de sacar algo adelante. El problema es cuando el ego no reconoce que ya está empezando a dañar negocios, que ya está empezando a dañar el talento humano, que ya está empezando a generar desmotivación, que ya nadie quiere el puesto de uno porque uno es un one-man show y el resto del equipo, digamos, no tiene importancia. Eso es lo más equivocado del mundo. O sea, está bien que nos gusten los aplausos, pero entonces seamos muy conscientes que ese ego es un asunto que está presente en todos los días de nuestra vida y que así como está trayendo cosas buenas, pues en nuestra satisfacción individual, el daño colectivo que puede estar creando es muy grande. Entonces muchos pueden estar perdiendo a costa de un alimento de un ego individual. Ese es el peor de los escenarios. Pero que uno entre a juzgar que el ego, la vanidad, el orgullo hagan parte de la condición humana de los hombres y mujeres de negocio, es equivocado. Eso es hasta cierto punto bueno, pero cuando hay daño colectivo o cuando el beneficio individual se alimenta de una sustracción del beneficio colectivo, pues las cosas se caen por su propio peso. Ok, gracias Miguel.